Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de Córdoba Rosenou Asesores. Mi nombre es Joseph Córdoba, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo, antiguo inspector de policía y, sobre todo, su abogado ciudadano. En este su espacio, en el cual, de manera periódica, examinamos distintos aspectos relativos a la convivencia, especialmente los contemplados en la Ley 1801 de 2016. Esta ley tan importante que nos permite, como ciudadanía integral, evitar estos conflictos de convivencia y de esta manera lograr una convivencia más pacífica y armónica y una estructura social mucho mejor. En este orden de ideas, vamos a ver primero uno de estos grupos especiales. Vamos a ver en el título 5 de las relaciones respetuosas con grupos específicos de la sociedad. Vamos a ver directamente el capítulo 2, después volveremos sobre el 1 que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, pero ahora vamos a hablar por la que lamentablemente lo estamos viendo mucho en distintas partes del país, el incremento de ciertos grupos vulnerables y la interacción cada vez más recurrente de estos en el espacio público. Sobre todo, entonces vamos a ver en el capítulo 2, grupos de especial protección constitucional, artículo 40, comportamientos que afectan a los grupos sociales de especial protección constitucional. Como ciudadanos integrales es importante que entendamos que algunas personas, por características ya sea permanentes, ya sea de orden histórico, de orden por decirlo así, material, digamos, por una discapacidad, ya sea por distintas condiciones o de orden social, económico, merecen una especial protección desde el marco de la Constitución, que es norma de normas, y también por el resto de la ciudadanía. En este orden de ideas, este artículo 40 se circunscribe mucho a esta población en especial, e inmediatamente nos da una definición para que todos estemos enterados y podamos reconocer a esta población. Los siguientes comportamientos afectan a los grupos sociales de especial protección: personas en condiciones de vulnerabilidad, discapacidad, niños, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo y por lo tanto no deben realizarse. 1. Perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido su lugar de trabajo. Debemos tener en cuenta, como hemos conversado en otras ocasiones, que el hecho de que estos comportamientos tengan un tipo de medida correctiva de orden administrativo, policivo, eso no riñe, ni es óbice, ni obstruye, ni se opone a que, como muchos de estos comportamientos también tienen, ya como conductas a nivel penal tienen ya una sanción. Entonces hay que tener en cuenta que no es solamente, porque uno diría, bueno, es desproporcionado que únicamente desde el ámbito del derecho de policía se imponga una medida correctiva, pero que no se sancione. Y muchas veces tenemos una especie de división artificial que se hace, pero una sola conducta le pueden caber múltiples responsabilidades en distintas áreas del derecho, como en este caso. Entonces, evidentemente, así lo veamos en el trabajo, lo veamos en la calle, esta clase de abusos o maltrato físico inmediatamente se puede reportar al señor agente de policía para que, teniendo en cuenta la evidencia, se practique la intervención y se imponga el respectivo comparendo. 2. Utilizar a estas personas para obtener beneficio económico o satisfacer interés personal. Lamentablemente hemos visto mucho, no en todos los casos, pero se han sabido casos, sobre todo para el tema de la mendicidad, que eso también tiene unas repercusiones de orden penal, que no es el espacio para examinarlas, pero lamentablemente muchas veces se instrumentalizan a personas, ancianos, a niños, para obtener, digamos, dinero en la calle por conducta de la mendicidad. Entonces aquí también debe haber una intervención administrativa de policía, pues cuando se configuren los elementos del tipo. Tercero,
Omitir dar prelación a las personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad o adulto mayor, mujeres en estado de embarazo, personas con niños en brazos y personas que por su condición de salud requieran preferencia, especialmente en las filas, en el uso de los vehículos de transporte público, colectivo o individual y en todos los sitios, bienes y lugares públicos o abiertos al público. Acá nos hemos dado cuenta cuando pues ingresamos sobre todo al transporte colectivo que hay unos puestos que son especialmente para estas personas. Eso no significa que un puesto ordinario no deba cedérsele a estas personas, sino que tienen la prelación muchas veces por la proximidad con la entrada o con la salida, por eso están ubicados estratégicamente ahí. Inclusive hay espacios donde están habilitados por una silla de ruedas, por ejemplo. Lo que ocurre es que muchas veces, y debido a la indolencia que tenemos lamentablemente como sociedad, esto no, que es algo que debería hacerse de manera voluntaria por parte de nosotros como ciudadanos, muchas veces no lo hacemos, y por eso la norma tiene que entrar, como su objetivo es la convivencia, tiene que entrar a regular estas conductas. Acá no hay una multa, hay una amonestación que puede hacer en ese caso la autoridad de policía. Numeral 4. Dificultar, obstruir o limitar información e insumos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, del hombre y de la comunidad LGBTI, incluido el acceso a estos métodos anticonceptivos. El acceso de estas personas pues a dichos métodos, este es un comportamiento contra la convivencia muy específico, ¿no? Por hacer una traducción a los términos penales que lógicamente no aplican en el código, pero es para que tengamos una mayor comprensión. Digamos que el sujeto activo o agente estaría más, sobre todo, calificado, tendría que ser más como el personal de salud, las personas que tienen más posibilidad de incurrir en este comportamiento contra la convivencia, porque evidentemente son ellos los que pueden, que no deberían hacerlo, pero los que están en posibilidad de generar estas limitantes a la población en general, sobre todo a las minorías, en este caso de orden sexual. 5. Y respetar las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público o en lugares privados, en razón a su etnia, raza, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal. Esta última cuestión de la apariencia personal se ha también debido incluir porque a la medida que las sociedades se van haciendo más diversas y más múltiples y que se van enriqueciendo con diferentes visiones, eso también repercute un poco en la imagen y muchas personas lamentablemente no respetan a otras personas por todas estas cuestiones que tradicionalmente han constituido una especie de tara en el desarrollo de nosotros como sociedad, pues juzgar a una persona por su género, por su raza, por sus preferencias sexuales. Y también se añade el tema religioso y el tema de la apariencia personal, es decir, si están reunidos pues en un sitio, no están infringiendo ninguna norma, pero una persona llega allá a irrespetar esas manifestaciones. Porque también hemos visto que sucede que mucha gente pues dice, no, vamos a hacer una broma o vamos a hacer una reacción para un canal, digamos, en YouTube o en cualquier red social, otra red social, y se considera que eso es algo menor y realmente no se debe hacer. De hecho, este numeral 5 tiene la multa general, el tipo más alto, que es la tipo 4, entonces debemos tener en cuenta eso, de no faltar el respeto a estas manifestaciones, a estas reuniones de estas personas en razón a esa condición, sino respetar. El último, numeral 6, limitar u obstruir las manifestaciones de afecto público que no configuren actos sexuales de exhibicionismo en razón a la raza, orientación sexual, género u otra condición similar. Si nosotros recordamos, hace un par de capítulos vimos donde también había un literal bastante, en este caso era un literal, no un numeral, es el de acá, cuando estábamos hablando de las relaciones respetuosas entre las personas, también se hablaba de esa prohibición a limitar de una manera injustificada y irrespetuosa estas manifestaciones
siempre y cuando no constituya un acto cierto, sexual, de exhibicionismo, una cuestión, digamos, ya subida de tono, sino una simple manifestación de afecto. Aquí se hace hincapié de afecto público, ¿cierto? Tengamos en cuenta que en ese artículo, en el precedente que estamos dando ahora, que si vemos el literal E, también se habla respecto de esta situación, solamente que ahí se dice limitar o obstruir las manifestaciones de afecto y cariño, en el artículo 33, no se habla de público, aquí se hace más hincapié en eso, pero es básicamente el mismo tipo de prohibición. Entonces es importante que entendamos que todas estas situaciones y todas estas limitantes no se hacen para restringir las libertades de los ciudadanos, ni su libertad de expresión, ni otra clase de cosas, sino que eso tiene unos límites que están dados en el final de mis derechos, es el principio del derecho ajeno, que no se debe transgredir. Entonces, en este orden de ideas es importante que tengamos en cuenta el respeto, y aquí que se está focalizado a estos grupos de especial protección. Entonces, no siendo más el episodio de hoy, nos estaremos viendo en un siguiente capítulo.